Muy buenas a todos. Hoy vamos a continuar con un nuevo tema de mecánica de fluidos. O sea, ya hemos visto al inicio transporte de fluido incompresible. Entonces, hoy día nos toca mirar los transportes de fluidos compresibles. Básicamente el transporte de gases por medio de tuberías y equipos que normalmente les suministren energía y a su vez aumente la presión en ciertos tramos de tubería de tal forma que se pueda producir el movimiento de un lugar a otro. Básicamente, hoy día vamos a ingresar o vamos a tocar el tema del transporte en sistemas adiabáticos. Para este caso, tenemos un ejercicio donde se tiene una línea de gas natural en estaciones de compresión en cada 150 kilómetros. La presión de salida del compresor es de 30 atmósferas. Perdón, no es 30, es 3, van a disculpar. Y la relación de compresión es de 1.5. ¿Cuál es la capacidad de una línea de 24 pulgadas de diámetro exterior IPS y un cuarto de pulgada de grueso de pared? ¿Cuál será la potencia necesaria del compresor si la compresión es isentrópica y los compresores tienen una eficiencia del 50%? Si el gas llega a la estación de compresión a 20 grados Celsius, ¿a qué temperatura saldrá del compresor? ¿Y qué cantidad de calor, qué cantidad de calor retiró el intercambiador para que el gas llegue al compresor a 20 grados? Nota, el gas natural puede considerarse esencialmente metano y las propiedades físicas vienen dadas por estas dos ecuaciones. Una para el calor específico medidos a la temperatura media en grados Celsius y el otro tenemos la viscosidad absoluta, la viscosidad dinámica, igual medidas a la temperatura media en grados Celsius. Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es el diagrama del proceso. Nosotros básicamente tenemos un sistema de compresores o subestaciones en donde se le aumenta la presión para que el gas pueda circular sin ningún problema. Básicamente nos está diciendo que la longitud o la distancia que hay de sistema son de 150 kilómetros. Con eso ya tenemos la longitud total de tubería, en donde el diámetro externo de acero comercial es de 24 pulgadas y el radio del espesor es de un cuarto de pulgada. Bien, entonces, la presión de salida del compresor son de 3 atmósferas, cuya relación de compresión para ambos, para el mismo equipo, es de 1.5. Bien, entonces, la temperatura de entrada al compresor son de 20 grados Celsius. Nos pide calcular primeramente el gasto másico del metano, no lo tenemos. Nos pide calcular la potencia del compresor trabajando a una eficiencia del 50%. También nos pide calcular la temperatura de salida del compresor, no la tenemos, solo tenemos la temperatura de entrada y la cantidad de calor que este intercambiador retira en las líneas de conexión. ¿Por qué? Si se dan cuenta, este sistema trabaja en sistema adiabático, no isotérmico. Sí quiere decir que no intercambia calor con el medio exterior, pero eso no significa que la temperatura del, del desplazamiento se va a mantener constante, va a haber variación de temperatura, pero dado ciertas características que tiene el compresor, solo puede admitir una temperatura de entrada de 20 grados Celsius. Ahora, otra cosa, al tratarse de un sistema diabático, si yo tomo en cuenta el intercambiador a la mitad, como está en esta figura, va a haber, el intercambiador me va a bajar hasta los 20, pero desde el punto que me lo baja hasta que ingresa el compresor, va a seguir bajando la temperatura. Eso en la vida real. Ahora, lo ideal es tener este intercambiador casi al entrar al siguiente compresor, pero por temas estéticos y didácticos, es que yo puse este intercambiador acá porque tampoco estamos calculando a qué distancia va a estar el intercambiador en los compresores. O sea, eso no nos afecta en nada. O sea, yo simplemente lo puse al centro para demostrar. Bien, básicamente este es el esquema del proceso.
Ahora, inicialmente nos pide calcular lo que es el gasto másico del sistema. ¿Cómo podemos calcular? Existe ya la ecuación de Bernoulli despejada de acuerdo a sistemas de flujos compresibles en sistemas adiabáticos, que viene a ser básicamente esta ecuación. De esta ecuación es que nosotros vamos a encontrar este gasto másico, pero está de forma implícita, no está en forma explícita. Eso se los voy a explicar más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar todas las variables de esta ecuación. Para empezar, tenemos la constante adiabática propia de un gas. Eso lo encontramos en tablas termodinámicas. Esa tabla se encuentra en la tabla A.2 de termodinámica de Yunus Engel, en la séptima edición. Esta es una tabla exclusiva para gases comunes. Y en este caso nos dice el sistema o el ejercicio que el gas natural está básicamente hecho, compuesta de metano. Entonces nos vamos a la sección donde dice metano, en esta sección de acá, y vamos a recopilar su constante diabática. En este caso, la constante diabática del metano es de 1.299. Bien, entonces, lo siguiente va a ser encontrar la presión 1 y la presión 2. Ojo, esa presión es de la tubería y no del compresor. ¿Por qué? Les digo esto. Básicamente, ustedes siempre tienen que recordar en estas clases de ejercicio que la presión de entrada del compresor es igual a la presión de salida en tuberías. Lo mismo para la presión de salida del compresor es igual a la presión de entrada de una tubería. Bien, entonces si nosotros nos vamos al esquema, lo único que tenemos aquí es la presión de salida del compresor. Entonces, dicho esto, si yo ya sé que la presión de salida del compresor es igual a la presión de entrada de una tubería, entonces la presión de salida del compresor, que son 3 atmósferas, va a ser igual a la presión 1 del análisis en tubería. No se confundan eso, mucho cuidado. Recuerden bien lo anteriormente visto con el tema de la salida del compresor con entrada y salida y la entrada del compresor con la salida de tuberías. Bien, pero nos falta encontrar la presión 2. Eso lo vamos a encontrar por la relación de compresión. La relación de compresión simplemente es la presión de salida del compresor sobre la presión de entrada igual a la relación que nos da el problema, que es 1.5. De aquí solo nos interesa la presión de entrada del compresor. Despejamos y reemplazamos los datos que ya tenemos, como la presión de salida del compresor y divide entre 1.5 y vamos a tener que la presión de entrada del compresor es de 2 atmósferas. Bien, entonces como nosotros ya sabemos que la presión de entrada del compresor es igual a la presión de salida, entonces la presión 2 en tubería es igual a 2 atmósferas o su equivalente en kilopascales. Bien, lo siguiente es encontrar lo que viene a ser el diámetro interno de la tubería. Nosotros sabemos que el diámetro interno de la tubería es igual al diámetro externo menos 2 veces el radio del espesor. Entonces, como ya tenemos el diámetro externo y el radio del espesor, solo nos queda reemplazarlo en la ecuación y vamos a tener que el diámetro interno es de 0.5969 metros. Lo siguiente a encontrar va a ser el tema del volumen específico, pero el volumen específico no es constante en el sistema, ya sea que estemos hablando de un sistema isotérmico o un sistema adiabático, y más todavía tratando de fluidos compresibles, ya que básicamente el tema de transporte fluido compresible habla de transporte de gas, y normalmente se asume que el comportamiento de estos gases es ideal. Entonces, si nosotros asumimos que el gas es ideal, nosotros podemos ocupar la ecuación general de los gases, que viene a ser eh, presión por volumen igual al número de moles por la constante universal multiplicada por la temperatura absoluta. Bien, pero nosotros sabemos que el número de moles es igual a masa del compuesto dividido entre el peso molecular del mismo. Entonces, si yo quiero llevar el peso molecular a multiplicar y el volumen a dividir,
me va a quedar que la presión por el peso molecular va a ser igual a masa sobre volumen multiplicada por la constante y la presión absoluta. Pero si ustedes recuerdan, masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces, ya tengo que presión por peso molecular es igual a la densidad del gas multiplicada por la constante multiplicada por la temperatura absoluta. Entonces, me queda despejar la densidad y voy a tener que es presión por peso molecular dividido entre la constante por la presión absoluta, por la temperatura absoluta, perdón. Pero yo estoy queriendo encontrar el volumen específico, pero yo sé que el volumen específico simplemente es la inversa de la densidad. Entonces, cambio de lado lo que viene a ser lo que estaba dividiendo, lo que está en el denominador va al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador y con eso ya tengo el volumen específico. Ahora, si yo quiero encontrar el volumen específico a la entrada de la tubería, entonces tengo que llevar esta ecuación en función a datos de la entrada. Y como estamos hablando de sistemas adiabáticos, no solo la presión está variando, sino la temperatura. Entonces, si yo quiero encontrar el volumen específico a la entrada de la tubería, tengo que tener la temperatura 1, o sea, la temperatura a la entrada de la misma y la presión. Entonces, lo que nos faltaría, obviamente, es encontrar la presión 1 y la presión 2. Pero como ya sabemos, la presión de entrada del compresor es igual a la presión de salida de tuberías y la presión de salida del compresor es igual a la presión de entrada de la tubería. Esto también se aplica a las temperaturas. La temperatura de entrada del compresor es igual a la temperatura de salida de tuberías y la temperatura de salida del compresor es igual a la temperatura de entrada en las tuberías. En este caso, lo único que tengo es la presión de salida del compresor y no así la, la temperatura. Entonces, aquí tendría una incógnita más que tengo que resolver antes de querer, resolver mi primera incógnita, que viene a ser el gasto másico del metano. Entonces, nos ponemos a plantear nuevamente que el objetivo del problema es calcular la temperatura a la salida del compresor. ¿Cómo podemos calcular? Cuando se trata de sistemas adiabáticos, existe una ecuación que está en función a la presión y temperatura para compresores adiabáticos, en donde la temperatura de salida del compresor sobre la temperatura de entrada va a ser igual a la presión de salida, o perdón, la relación de compresión elevado a la constante adiabática menos 1 sobre la misma constante. Entonces, de aquí, lo único que nos falta encontrar es la temperatura de salida. Entonces, de esta ecuación despejo la temperatura de salida y la reemplazo. Les hago recuerdo que las temperaturas son temperaturas absolutas, no es temperaturas en grados Celsius. ¿Y qué consiste la temperatura absoluta? Simplemente en temperaturas Kelvin, nada más. Entonces, convierto la temperatura de entrada del compresor, que son 20 grados a Kelvin, y reemplazo la relación de compresión, que es 1.5, y las constantes adiabáticas, y voy a tener que la temperatura de salida es 321.66 Kelvin. Pero nosotros no estamos trabajando en Kelvin, entonces ustedes lo vuelven a convertir a Celsius y vamos a tener que la temperatura de salida es de 48.66 grados Celsius. Bien, dicho esto, como nosotros ya teníamos definido la presión de entrada a la tubería, vamos a definir la temperatura de entrada. Simplemente es la temperatura de salida del compresor va a ser igual a la temperatura de entrada. Y como nosotros ya hemos calculado anteriormente la temperatura de la salida del compresor, entonces ya tenemos definida la temperatura a la que va a ingresar al compresor, a la tubería, perdón. Entonces, una vez que tenemos en esos datos, venimos y los reemplazamos en la ecuación que hemos deducido de la ecuación general de los gases. Reemplazamos los datos que ya tenemos y les hago recuerdo que la constante universal tiene que estar expresada en metros cúbicos y en kilomoles. Mucho cuidado. Entonces, reemplazo la ecuación de los gases, la temperatura absoluta, que eran los 321, la temperatura, pero la presión en atmósferas, y ya sabemos que el peso molecular del metano es 16 kilogramos sobre kilomol. Entonces, lo único que me queda es de simplificar las unidades. Atmósfera con atmósfera se va, kilomol con kilomol y Kelvin con Kelvin. ¿Qué me queda?
metro cúbico sobre kilogramo. Las unidades son la inversa de la densidad, entonces cumple con las unidades del volumen específico. Por lo tanto, el volumen específico a la entrada de la tubería es de 0.54 metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, entonces, lo único que nos queda es en calcular el gasto másico del sistema, es el flujo másico del gas metano. Entonces, si nos vamos a la ecuación, yo les dije que no está de forma explícita el flujo másico del gas metano, está de forma implícita. ¿Y cómo yo sé que está en forma implícita? Porque en esta ecuación está en función a la velocidad másica. ¿Y qué es la velocidad másica? Simplemente es el flujo másico de metano sobre el área de flujo. Ojo, el área de flujo transversal, estamos hablando. Entonces, si reemplazo todos los datos que ya tengo calculado anteriormente, como la constante adiabática, las presiones expresadas en pascales, tengo la relación de compresión. Ojo, mucho cuidado que estamos hablando de tuberías. Cuidado que en esta relación de presión pongan directamente el 1.5, eso ya está mal. Esa relación solo funciona en sistemas en compresores, perdón, y no en tubería. Aquí, si se dan cuenta, la presión de salida del compresor es la presión de entrada en tuberías y la presión de entrada del compresor es la presión de salida. Por eso no son iguales. Ahora, aquí tengo de nuevo la constante, el volumen específico a la entrada. De nuevo, tengo el diámetro interno y la longitud de mi sistema de tuberías, que son 150 kilómetros. Ustedes lo convierten a metros. Pero sin embargo, tengo esta ecuación con dos incógnitas. Desconozco la velocidad másica porque es lo que quiero hallar y tampoco no sé el factor de fricción de este sistema. Ahora, dado que no puedo encontrar así por así el factor de fricción porque ese factor de fricción depende de la cantidad de masa que circula en el sistema, entonces no puedo encontrar de otra forma el factor de fricción. Por lo tanto, tengo una ecuación con dos incógnitas. Ahora, ¿cómo procedo yo a resolver este tipo de sistemas? Lo mismo que hemos visto en mecánica de fluidos para transporte de fluidos incompresibles. Básicamente es tantearnos un dato, encontrar el dato de acá, o sea, el otro dato, y comparar que ese dato que hemos encontrado nos va a dar el factor o la variable que nosotros nos hemos tanteado al inicio. Básicamente es lo mismo en este caso. Entonces, para el primer tanteo, ya saben que siempre se asume el factor de fricción y como ya tenemos un dato por donde partir, que sería el 0.02 para un primer dato asumido. Reemplazan dentro de esta ecuación donde corresponde, en este caso factor asumido, y al ser una expresión tan larga, es recomendable aplicar, solo en este caso, aplicar Solveig. Entonces, por Solveig, vamos a tener que la velocidad másica, en este primer caso, me dio de 7.98 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Bien, entonces, lo siguiente es encontrar el Reynolds, ya saben, como lo que hicimos en transportes fluidos incompresibles. Bien, pero el Reynolds está en función a la velocidad másica, el diámetro interno y la viscosidad absoluta. Y de todos estos datos yo desconozco la viscosidad absoluta. Entonces, me voy a calcular esa variable y el enunciado ya me da esa ecuación, donde la viscosidad absoluta es a 1.3 por 10 a la menos 5 más 9.32 por 10 a la menos 8 multiplicada a la temperatura media en grados Celsius. Entonces, yo sé que la temperatura media es la sumatoria de las dos temperaturas. Ojo, en tuberías divido entre 2. Reemplazo los datos que ya tengo y voy a tener que la temperatura media es de 34.33 grados Celsius. Entonces, lo reemplazo en esta ecuación y vamos a tener que la viscosidad absoluta es de 1.69 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Entonces, con eso ya puedo calcular el número de Reynolds. Reemplazo los datos que ya tengo como la velocidad másica, el diámetro interno y la viscosidad. Simplifican las unidades y vamos a tener que el Reynolds es igual a 2000
perdón, 281.066,46. Ya saben, Reynolds mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. Bien, lo siguiente es encontrar el factor de fricción para un sistema turbulento. Ya saben, por medio de la ecuación de Colebrook. Entonces, reemplazo los datos que ya tengo como la rugosidad. Ya saben que el material de las tuberías es IPS y IPS es acero comercial. Entonces, reemplazan la rugosidad, el diámetro interno y el Reynolds anteriormente hallado, y vamos a tener que el factor calculado es de 0.015. Lo que sigue es comparar. Para un factor asumido de 0.02 nos dio un factor cálculo de 0.015. Y para hacer un cálculo más exacto es recomendable hacer la ecuación del porcentaje de desviación. Entonces, ya saben, dato asumido menos dato calculado sobre datos asumidos al 100%. Y vamos a tener que el porcentaje de desviación es el 23.1. Ahora, para este tipo de ejercicios ya el porcentaje de desviación baja. O sea, se exige que sea un dato más exacto. Por lo tanto, el porcentaje de desviación tiene que ser menor o igual al 0.5% para que se acepte un tanteo. En este caso, no lo es. Por lo tanto, el factor asumido no es igual al factor calculado y, por ende, el dato calculado pasa a ser el dato asumido en el segundo tanteo. Y con eso vamos a iniciar el segundo tanteo. Ya tenemos un dato asumido del 0.01538, lo venimos y lo reemplazamos en la ecuación, y vamos a tener que por Solveig, ahora mi velocidad másica es de 9.10 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Bien, entonces, con esto ya puedo calcular el nuevo Reynolds. Ya tengo, lo único que va a variar aquí es la velocidad másica, ya que la viscosidad está en función a las temperaturas y no se está cambiando las temperaturas en sí. Es simplemente lo único que varía es la velocidad másica. Simplifican o todas las unidades si se pueden y vamos a tener que el Reynolds ahora es de 320.519. En este caso, Reynolds mayor a los 4.000, el fluido se comporta en régimen turbulento. Entonces nos vamos a calcular el factor de fricción en función ahora del régimen turbulento. Lo único que cambia aquí va a ser el Reynolds. Y vamos a tener que el factor calculado es de 0.01507. Comparamos los datos, el factor asumido con el factor calculado. Para un factor asumido de 0.01538 me dio un factor calculado de 0.01507. De nuevo, hago el porcentaje de desviación y voy a tener que el porcentaje de desviación es del 2.01%. Todavía está fuera de los parámetros permitidos para que se acepte un tanteo. Entonces, este factor asumido no es igual al factor calculado, por lo tanto, para iniciar el tercer tanteo, vamos a disculpar acá, este factor calculado pasa a ser el dato asumido para el tercer tanteo. Y de nuevo, hacemos lo mismo. Bueno, como ya tenemos el factor asumido, lo reemplazamos en la ecuación y por Solveig vamos a tener que la velocidad másica es de 9.19 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Entonces, lo único que tenemos que calcular nuevamente es el Reynolds. Va a variar aquí solo la velocidad másica. Vamos a tener un nuevo Reynolds de 323.799. Ya saben, Reynolds mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. Entonces, de nuevo nos vamos a calcular el factor de fricción. Lo único que cambia aquí es el Reynolds y vamos a tener que el factor de fricción calculado es de 0.01505. Entonces, para un factor asumido de 0.01507, tengo un factor calculado de 0.01505. Entonces, si lo hago por el porcentaje de desviación, voy a tener que el porcentaje del 0.13%. Y ese está dentro de los parámetros para que se acepte un tanteo, que no tiene que ser mayor al 0.5%. Entonces, como conclusión tenemos que el factor asumido es aproximadamente igual al factor calculado, por lo tanto, la velocidad másica de mi sistema es de 9.19 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Bien, ahora, el siguiente paso es calcular el gasto másico, porque mi problema no me pide calcular la velocidad másica, sino el gasto másico. Entonces, yo ya sé que la velocidad másica es el
el flujo másico del metano dividido entre el área de transferencia. Despejo lo que es el flujo másico del metano, pero yo sé también que el área de flujo es igual al área transversal, por lo tanto es pi cuarto por diámetro interno al cuadrado. Reemplazo los datos que ya tengo, como la velocidad másica y el diámetro interno de mi tubería. Simplifico metro cuadrado con metro cuadrado y yo sé que ahora el flujo másico del metano en mi sistema es de 2.57 kilogramos por segundo. Ahora, les hago recuerdo que este gasto másico es un valor constante en mi sistema. Lo que sí va a variar aquí es el caudal o la velocidad másica. ¿Por qué? Porque ya han visto que el, la velocidad másica depende ya sea de la densidad o ya sea del área de flujo. Pero es un valor que no es constante en mi sistema, porque si se cambia las unidades con las que se mide en ese punto, van a ver que es totalmente diferente y más todavía por el transporte de fluidos compresibles. En este punto tenemos una presión de salida del 3% y en este punto baja 2, o sea, ya hasta ahí la densidad no se va a mantener constante. Es una variable totalmente diferente de un punto a otro. Por lo tanto, el único valor constante en mi sistema es el gasto másico. Lo demás son variables en función a las propiedades en la cual se mide ese punto. Bien, dicho esto, lo único que me faltaría encontrar ahorita es la potencia del compresor. Bien, el objetivo ahora es encontrar justamente la potencia que trabajan los compresores. ¿Cómo podemos calcular? Existe una ecuación para calcular los compresores adiabáticos, que es esta, donde la potencia del compresor es igual a la constante adiabática dividida entre la constante adiabática menos 1 multiplicada por la presión a la entrada del compresor multiplicado por el caudal a la entrada del compresor dividido entre el rendimiento en fracción, cuidado que coloquen en porcentaje, multiplicado entre la relación de compresión. Aquí sí se aplica la relación de compresión elevado a la constante diabática menos 1 sobre la constante, toda esta expresión de acá, menos 1. Ahora, aquí mucho cuidado, estamos hablando de compresor. Cuidado que colocan P1, que es la presión de entrada a la tubería. No estamos hablando aquí de compresión, del compresor, perdón. Entonces, ¿qué variables nos falta del compresor? Nos falta calcular el caudal a la entrada del compresor. Existen dos formas de calcular el caudal, o bien es con la densidad o bien es con el volumen específico. En mi caso, yo voy a calcular con el volumen específico, pero cualquiera de estas dos ecuaciones no cuento con esa propiedad física. Entonces, para calcular justamente el volumen específico a la entrada del compresor, este volumen específico no es igual al volumen específico a la entrada de la tubería. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí ya está en función a las variables de entrada del compresor. Y esas variables de entrada no son iguales a las variables de entrada a la tubería. Mucho cuidado con estar confundiendo esos valores. Entonces, reemplazo los valores como la constante, la temperatura a la entrada del compresor son 20 grados Celsius. Si ustedes lo convierten en absoluto, son 293. La presión de entrada del compresor igual son 2 atmósferas. En cambio, en el otro eran 3. Y aquí la presión, pero la temperatura era de 40 grados Celsius, más o menos. Simplifican las unidades, atmósferas con atmósferas, kilomol con kilomol, Kelvin con Kelvin, y voy a tener que el volumen específico 1 a la entrada del compresor es del 0.75 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, reemplazo los datos que ya tengo como el flujo másico del metano y el volumen específico a la entrada del compresor, simplifico en los kilogramos y voy a tener que el caudal 1 es de 1.93 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces para calcular la potencia del compresor, reemplazo los datos. Tengo las constantes adiabáticas, tengo la presión. Les hago recuerdo que aquí si la presión ustedes lo dejan en pascal, tiene que estar sí o sí en pascal. Entonces, aquí su resultado les va a dar en watts. Pero si lo dejan en kilopascal directamente, entonces su resultado va a dar en kilowatts, siempre y cuando respeten estas unidades. Que la presión sea pascales
que el caudal sea metros cúbicos por segundo. Nada más tienen que cumplir en ese dato. Entonces, como tengo la presión al entrar el compresor, el caudal a la entrada y el rendimiento en fracción, ya sé que la relación de compresión es de 1.5 y la constante adiabática voy a tener que la potencia del compresor es de 332.74 kilowatts. Ya les dije, porque estoy trabajando aquí en kilopascales. Pero si solo estoy trabajando en pascales, entonces aquí solo sería watts. Pero los equipos no se miden en kilowatts, se miden en HP. Entonces ustedes aplican el factor de conversión de kilowatts a HP y voy a tener que la potencia del compresor es de 446.21 HP. Y con eso ya tengo calculada la presión, perdón, la potencia a la que trabajaría mi compresor. Ahora solo me faltaría calcular el calor que desprende mi sistema a través del intercambiador de calor. Bien, ¿cómo puedo calcular esa cantidad de calor? Por medio del balance de la conservación, perdón, de la energía o la primera ley de la termodinámica. Básicamente, ¿qué me dice? Que el calor menos trabajo menos las energías que tiene un sistema, ya sea la variación entálpica más la energía potencial, la variación de energía potencial más la variación de energía cinética va a ser igual a la energía acumulada en función al tiempo. Pero, como estamos hablando de estos tipos de sistemas, ya les dije que normalmente son de estados estacionarios, entonces no existe acumulación en mi sistema, por lo tanto no existe acumulación de energía en función al tiempo. Otra cosa, estamos hablando de un intercambiador de calor, por lo tanto no existe trabajo en los intercambiadores. Ahora, en estos sistemas tampoco existe la energía potencial ni la energía cinética. Entonces, ¿qué me queda? Básicamente que calor menos variación entálpica va a ser igual a cero. Entonces, si despejo calor, voy a tener que calor es igual a la variación entálpica. Bien, entonces, ¿cómo hallo calor? Yo sé que calor es igual a la variación entálpica. También sé que calor va a ser igual a flujo másico del metano por el calor específico del metano por la variación de temperatura. Y como estamos hablando de operaciones unitarias, aquí se recomienda que sea la temperatura mayor menos la temperatura menor. Por eso que van a ver temperatura 1 menos temperatura 2, porque la temperatura a la entrada es mayor que la temperatura a la salida. Pero aquí yo desconozco el calor específico. Entonces, reviso el enunciado y tengo una ecuación que me ayuda a calcular ese calor específico. Como ya hice el cálculo de la temperatura media, lo único que me queda es reemplazarla en esta ecuación. Voy a tener que el calor específico es de 1.04 kilojoules sobre kilogramos grados Celsius. Entonces, reemplazo en mi ecuación y voy a tener que el flujo másico del metano multiplicado por el calor específico multiplicado por la variación de temperatura de mi sistema. Simplifico kilogramos con kilogramos y Celsius con Celsius y voy a tener que el calor es igual a 76.82 kilowatts. ¿Por qué? Ya saben que kilojoules sobre segundo es igual a kilowatts. Por lo tanto, la cantidad de calor que se retiró por medio del intercambiador es de 76.82 kilowatts. Y con eso ya tendríamos resueltas nuestras principales tres incógnitas que nos pide, ya sea el gasto másico, la potencia de la bomba y el calor que se retira por medio del intercambiador. Y con eso ya tendríamos resuelto todo el ejercicio. Ya saben, si tienen dudas al respecto, por favor me la hacen saber que yo con gusto la voy a estar respondiendo. Ya saben que estoy abierto a cualquier tipo de consulta.